¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando dejamos este mundo? ¿Qué sucede con nuestras almas? Estas son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. La muerte, para muchos, es un misterio aterrador, pero la Biblia nos ofrece respuestas claras y llenas de esperanza. En este video, vamos a descubrir juntas las verdades bíblicas sobre lo que ocurre después de la muerte. Así que, si alguna vez has sentido curiosidad por lo que pasa en el más allá, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Aquí tratamos temas que tocan el alma y te ayudan a vivir una vida más plena, con la guía de la palabra de Dios. Dale me gusta si este tema te interesa, porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas a las preguntas más profundas de la vida. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos, porque todos necesitamos saber qué nos espera después de la muerte. Además, déjanos un comentario al final diciéndonos cuál es tu mayor duda sobre el tema de hoy. Responderemos a cada uno de ustedes y queremos escuchar lo que piensan. Así que sin más preámbulos, comencemos con este viaje hacia las respuestas bíblicas sobre lo que sucede después de la muerte. La muerte es algo que todos experimentaremos eventualmente, y aunque puede ser una idea que asusta a muchos, la Biblia nos presenta una perspectiva que va más allá del simple cese de la vida física. En Génesis 3:19 encontramos una verdad fundamental, porque polvo eres, y al polvo volverás. Esto nos recuerda que nuestros cuerpos físicos regresarán a la tierra de donde fueron formados. Sin embargo, la Biblia también habla de la inmortalidad del alma, lo que implica que aunque nuestros cuerpos se desintegren, nuestro espíritu tiene un destino eterno. Pero, ¿qué es ese destino? Dios creó al hombre con un propósito eterno, y la muerte no es más que una puerta hacia esa eternidad. En Eclesiastés 12:7 se nos dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto significa que, cuando morimos, nuestra esencia, aquello que nos hace ser quienes somos, vuelve a Dios. La muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le siguen. La Biblia enseña que, después de la muerte, no simplemente desaparecemos en el olvido. Al contrario, nuestros espíritus permanecen conscientes, y esto es clave para entender lo que sucede en ese estado entre la muerte y la resurrección. Jesús mismo habló de este estado en diversas ocasiones, como en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, donde vemos cómo ambos hombres, tras su muerte, experimentan realidades distintas basadas en sus vidas terrenales. Este relato de Jesús nos da un vistazo a lo que ocurre después de la muerte, mostrando que los justos van a un lugar de consuelo, mientras que los impíos enfrentan tormento. Aunque esta es una parábola, y no debe interpretarse de manera estrictamente literal, sí nos enseña que hay una distinción clara entre el destino de los que siguen a Dios y los que no. La idea de un cielo y un infierno se arraiga fuertemente en esta narrativa. La muerte, en sí misma, no debe ser temida si hemos puesto nuestra fe en Cristo. La Escritura afirma en Juan 11:25 que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, aquellos que han confiado en Jesús para la salvación tienen la promesa de una vida eterna con Dios, incluso después de haber pasado por la experiencia de la muerte física. Esto nos da una esperanza que va más allá del miedo y de la incertidumbre. Uno de los mayores consuelos para los creyentes es saber que, después de la muerte, estaremos en la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:8 que preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, lo que indica una transición inmediata del alma al lugar donde Dios habita. Esta es una promesa que sostiene a millones de cristianos en todo el mundo, sabiendo que, al cerrar los ojos en este mundo, los abrirán en la eternidad junto a su Salvador. El concepto de la muerte en la Biblia es, entonces, un recordatorio constante de que nuestra vida en la tierra es temporal. Estamos aquí para cumplir un propósito, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Debemos vivir con la vista puesta en la eternidad, recordando que, aunque nuestra vida terrenal termine, nuestra vida espiritual continúa. Esta verdad es la base sobre la que se asienta nuestra fe cristiana,
la esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. El concepto de lo que sucede después de la muerte ha sido motivo de debate durante siglos. Algunas tradiciones religiosas enseñan que las almas entran en un sueño hasta la resurrección final, mientras que otras sugieren una continuidad de la conciencia. La Biblia ofrece pistas sobre esta cuestión, pero lo que queda claro es que, para los creyentes, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Cuando la Biblia utiliza el término sueño para describir la muerte, como en el caso de Lázaro, Juan 11:11, no debemos entenderlo literalmente como una pérdida total de conciencia, sino más bien como una metáfora para la temporalidad de la muerte. Jesús resucitó a Lázaro, y a través de este milagro mostró que la muerte es un estado temporal para aquellos que creen en él. No es un sueño en el sentido de inconsciencia, sino una pausa antes de la resurrección gloriosa. Muchos teólogos concuerdan en que, aunque la Biblia habla del sueño de los muertos, esto no significa que el alma esté inconsciente o inactiva. Al contrario, pasajes como 2 Corintios 5:8 nos indican que los creyentes están conscientes y en la presencia de Dios después de la muerte. Esto sugiere una continuidad de la vida espiritual incluso cuando el cuerpo físico ha dejado de funcionar. Para entender mejor este estado intermedio, es importante recordar que la muerte es, en esencia, una separación. Es la separación del alma y el cuerpo, y la separación entre el ser humano y el mundo terrenal. Sin embargo, para aquellos que han depositado su fe en Cristo, no hay separación de Dios. Como mencionamos anteriormente, el apóstol Pablo tenía la certeza de que al dejar este cuerpo, estaría presente con el Señor. Esto nos da una visión alentadora sobre lo que realmente significa la muerte para el cristiano. Algunos puntos de vista teológicos, como el de la inmortalidad condicional, argumentan que los muertos permanecen en un estado de inconsciencia hasta el juicio final. Sin embargo, hay una gran cantidad de evidencia bíblica que sugiere lo contrario. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 9-11, se describe a los mártires como almas conscientes, clamando a Dios por justicia. Esto refuerza la idea de que, aunque el cuerpo esté en la tumba, el alma sigue activa y consciente. Por otro lado, el uso de la palabra sueño en la Biblia para describir la muerte también podría ser interpretado como una metáfora que tranquiliza. En lugar de describir un estado literal de inconsciencia, el sueño podría estar sugiriendo la paz y el descanso que experimentan las almas de los creyentes mientras esperan la resurrección. Este descanso es un contraste con la incertidumbre y el temor que la muerte provoca en aquellos que no conocen a Cristo. La muerte, entonces, no es un fin en sí misma, sino una transición. Un paso desde esta vida hacia una realidad eterna en la que ya no hay más sufrimiento, ni dolor, ni muerte. En Apocalipsis 21:4 leemos que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa para aquellos que confían en Dios, un estado eterno de paz y gozo en su presencia. El concepto de sueño también puede ayudarnos a entender que la muerte no debe ser temida. Al igual que el sueño es temporal y sabemos que nos despertaremos, la muerte para los creyentes es una fase que será seguida por la resurrección. Cristo nos promete que despertaremos a una nueva vida, en un nuevo cuerpo glorificado. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, una vida eterna con Dios después de la muerte. Es esencial que comprendamos que, aunque la Biblia usa diferentes metáforas para describir la muerte, el mensaje central es claro: la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Para aquellos que viven en Cristo, la muerte es una puerta hacia una eternidad gloriosa. Es la culminación de nuestra fe y la realización de las promesas de Dios. Uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana es la creencia en la resurrección de los muertos. Este concepto no solo se refiere a la resurrección de Cristo, sino también a la resurrección futura de todos aquellos que han muerto. La Biblia enseña que habrá un día en el que los muertos serán resucitados y juzgados, y en ese momento, aquellos que han seguido a Cristo recibirán cuerpos glorificados y vivirán para siempre en la presencia de Dios. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo describe esta resurrección con gran detalle, afirmando que lo que se siembra en corrupción será resucitado en incorrupción, lo que se siembra en deshonra será resucitado en gloria, y lo que se siembra en debilidad será resucitado en poder. Esto significa que, aunque nuestros cuerpos actuales sean mortales y débiles, seremos transformados en la resurrección para vivir eternamente con cuerpos gloriosos.
Esta promesa de resurrección es esencial para el cristianismo porque refleja la victoria de Cristo sobre la muerte. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no solo venció a la muerte para sí mismo, sino que también aseguró la resurrección de todos aquellos que creen en Él. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es una promesa de vida eterna para todos los creyentes. Es importante destacar que esta resurrección no es simplemente un regreso a la vida física tal como la conocemos. Los cuerpos resucitados serán transformados, glorificados, y estarán libres de las limitaciones del cuerpo mortal. En Filipenses 3:21, Pablo dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto nos da una visión de la vida eterna en la cual ya no habrá enfermedad, dolor ni muerte. En esta resurrección futura, también se cumplirá el juicio de Dios. La Biblia enseña que todos seremos juzgados por nuestras obras y por nuestra fe. En Apocalipsis 20, 12-13, se describe cómo los muertos, grandes y pequeños, se presentarán ante el trono de Dios y serán juzgados de acuerdo con sus obras. Aquellos que han puesto su fe en Cristo recibirán la vida eterna, mientras que aquellos que han rechazado a Dios enfrentarán la condenación eterna. La doctrina de la resurrección nos da una esperanza firme y segura en medio de la incertidumbre de la vida y de la muerte. A través de la resurrección, Dios nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. El poder de la resurrección nos asegura que hay una vida más allá de esta, una vida que será vivida en plenitud y comunión con nuestro Creador. Esta esperanza nos da fuerzas para enfrentar las pruebas y desafíos de este mundo, sabiendo que nos espera una vida mejor en la eternidad. Finalmente, es importante recordar que esta resurrección es un don de Dios, y no algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos. Efesios 2, 8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La resurrección y la vida eterna son el resultado de la gracia de Dios, y nuestra única respuesta debe ser la gratitud y la fe en su promesa. La promesa de la resurrección va más allá de simplemente recibir nuevos cuerpos glorificados. La Biblia también nos enseña que habrá una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra donde los redimidos vivirán eternamente con Dios. Esta nueva creación es descrita en Apocalipsis 21, donde se nos muestra la culminación del plan redentor de Dios para la humanidad y el mundo. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este pasaje nos habla de la creación de un nuevo orden donde todo lo viejo ha desaparecido, y todo lo que es imperfecto ha sido renovado. Esta nueva creación es donde los hijos de Dios vivirán por la eternidad en perfecta comunión con su Creador. La nueva Jerusalén, mencionada en Apocalipsis, simboliza el lugar donde Dios habitará con su pueblo para siempre. En esta nueva ciudad no habrá más sufrimiento ni dolor. Apocalipsis 21:4 asegura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es uno de los pasajes más consoladores de las Escrituras, ya que nos promete que toda la tristeza y el dolor de esta vida desaparecerán en la nueva creación. El cielo eterno no es un lugar etéreo o abstracto, sino una realidad tangible donde los redimidos vivirán en cuerpos glorificados, libres del pecado y la corrupción. Vivirán en un lugar donde la justicia, la paz y la presencia de Dios reinarán para siempre. En este nuevo cielo y nueva tierra, la creación misma será liberada de la maldición del pecado. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta renovación afectará no solo a los seres humanos, sino también a toda la creación. En la nueva creación, la presencia de Dios será el centro de todo. En Apocalipsis 21, 22-23, Juan dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Esto significa que la comunión directa con Dios será la característica más importante de la vida en la eternidad. No habrá barreras ni intermediarios, sino que estaremos en su presencia de manera directa y continua. Es importante destacar que esta nueva creación no es solo un futuro lejano, sino una esperanza presente que transforma cómo vivimos aquí y ahora. Sabemos que el mundo actual está lleno de sufrimiento y caos, pero la promesa de la nueva creación nos da la fuerza para perseverar y mantener nuestra fe. 2 Pedro 3:13 nos recuerda: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta esperanza es lo que nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que el dolor y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Finalmente, la promesa de la nueva creación también nos motiva a vivir en santidad y obediencia. Sabemos que un día todo lo que es corrupto y pecaminoso será destruido, y solo lo que es puro y justo permanecerá. 1 Juan 3, 2-3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La promesa de la nueva creación nos impulsa a vivir vidas santas y consagradas a Dios mientras esperamos con ansias el día en que todo será renovado. Otro aspecto fundamental en la escatología cristiana es el juicio final. Este evento es descrito en la Biblia como el momento en el que todos los seres humanos, vivos y muertos, comparecerán ante el trono de Dios para ser juzgados por sus acciones. El juicio final es mencionado en varios pasajes de las Escrituras, siendo uno de los más detallados Apocalipsis 20, 11-15, donde se describe la escena del gran trono blanco. En este pasaje, Juan escribe: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio será universal y abarcante, y todos serán juzgados de acuerdo con sus obras, tal como lo enseña la Escritura. Una de las enseñanzas más importantes sobre el juicio final es que nuestras obras no determinan nuestra salvación, pero sí son evidencia de nuestra fe. Aquellos que han puesto su fe en Cristo y han vivido una vida obediente y consagrada a Dios serán recompensados. Jesús mismo enseña sobre este juicio en Mateo 25, 31-46, donde habla de separar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a aquellos que han servido a Dios fielmente, mientras que los cabritos simbolizan a los que han rechazado su llamado. Este juicio también marca el fin definitivo del mal. Satanás, los demonios y todos aquellos que se rebelaron contra Dios serán lanzados al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino final de todo lo que es contrario a Dios y a su voluntad. Para los creyentes, el juicio final es una promesa de justicia. Aunque el mundo actual está lleno de injusticia y maldad, sabemos que un día Dios pondrá todas las cosas en su lugar. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Este juicio no es motivo de temor para aquellos que están en Cristo, ya que nuestra salvación está asegurada por la fe, pero sí nos llama a vivir con responsabilidad y obediencia. El juicio final también nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y la preparación. Sabemos que todos compareceremos ante Dios, y por lo tanto, debemos vivir de manera que estemos preparados para ese día. Jesús, en Mateo 24:44, advierte: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vivir con esta conciencia del juicio nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a evitar el pecado que podría alejarnos de Dios. Finalmente, el juicio final es el preludio de la eternidad. Después de este juicio, todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo entrarán en la plenitud de la vida eterna con Dios. Apocalipsis 22, 3-5 describe este estado glorioso, diciendo: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza final para los creyentes, una vida eterna en perfecta comunión con Dios. La segunda venida de Cristo es otro de los pilares fundamentales de la fe cristiana. A lo largo del Nuevo Testamento, se menciona que Jesús volverá por segunda vez, no ya como el Cordero sacrificado por los pecados del mundo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evento será el clímax de la historia humana y marcará el comienzo del reinado eterno de Cristo. Jesús mismo habló de su retorno en múltiples ocasiones. En Mateo 24, 30-31, describió su segunda venida de esta manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este será un evento visible, glorioso y universal, donde todo el mundo verá la majestad y el poder de Cristo. La segunda venida de Cristo también estará acompañada de una serie de eventos cósmicos que alterarán el curso de la historia tal como la conocemos. En Marcos 13, 24-26, Jesús advierte: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Estos eventos nos muestran que el retorno de Cristo será un evento sin precedentes, donde toda la creación reconocerá su señorío. Este regreso no solo marcará el fin de la historia humana, sino también la derrota definitiva del mal. En 1 Corintios 15, 24-26, Pablo dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La segunda venida de Cristo será la culminación de su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Las Escrituras mencionan una serie de señales que precederán la segunda venida de Cristo. Estas señales, conocidas como señales de los últimos tiempos, están descritas en varios pasajes bíblicos, incluyendo Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Los discípulos de Jesús le preguntaron directamente acerca de cuándo ocurrirían estos eventos, y él respondió dando una lista de señales que los creyentes debían observar. Una de las primeras señales mencionadas es el aumento de falsos profetas y engañadores. En Mateo 24, 4-5, Jesús advierte: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A lo largo de la historia, han surgido muchos falsos mesías y profetas, pero en los últimos tiempos, esta proliferación será aún más notable. Estos falsos líderes buscarán desviar a los creyentes del verdadero evangelio, y es por eso que los cristianos deben estar alerta y anclados en la verdad de la palabra de Dios. Otra señal es el incremento de guerras y rumores de guerras. Jesús dijo en Mateo 24, 6-7, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La historia humana siempre ha estado marcada por conflictos, pero en los últimos tiempos, estos aumentarán en frecuencia e intensidad, generando una mayor inestabilidad global. Sin embargo, Jesús nos insta a no temer, ya que estas cosas deben suceder como parte del plan divino. Las catástrofes naturales también serán parte de las señales de los últimos tiempos. En Mateo 24:7, Jesús menciona: y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Estas calamidades no son simples eventos aislados, sino que son parte de los dolores de parto que anuncian la llegada del fin. A lo largo de los siglos, hemos visto desastres naturales devastadores, pero según las Escrituras, su frecuencia e intensidad aumentarán a medida que se acerque el fin de los tiempos. Una de las señales más inquietantes es la persecución de los cristianos. En Mateo 24:9, Jesús advierte: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
A lo largo de la historia, los cristianos han enfrentado persecución, pero en los últimos tiempos, esta persecución se intensificará a nivel global. Los creyentes serán atacados no solo por su fe, sino también por su lealtad a Cristo y sus principios morales. Sin embargo, Jesús promete que aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. El aumento de la maldad y el enfriamiento del amor también son señales de los últimos tiempos. En Mateo 24:12, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la sociedad contemporánea, podemos ver cómo la maldad ha crecido en todas las esferas de la vida: violencia, corrupción, inmoralidad y egoísmo. Como resultado, muchas personas se vuelven indiferentes e incluso el amor entre los cristianos puede enfriarse si no están firmemente arraigados en Cristo. Sin embargo, en medio de estas señales negativas, también hay una señal positiva: la expansión del Evangelio. Jesús declara en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de la persecución y las dificultades, el Evangelio será proclamado en todo el mundo. La tecnología, los medios de comunicación y los esfuerzos misioneros han permitido que la palabra de Dios llegue a lugares donde antes era inaccesible, cumpliendo así esta profecía. Por último, debemos recordar que Jesús nos advierte que estas señales son solo el principio de los dolores. En Mateo 24:8, dice, y todo esto será principio de dolores. Aunque estas señales son alarmantes, no deben causar pánico entre los creyentes. Al contrario, son un recordatorio de que Dios tiene un plan y que la historia está avanzando hacia el cumplimiento de sus propósitos. Para los cristianos, las señales de los últimos tiempos no son motivo de miedo, sino de esperanza, porque sabemos que, al final, Cristo volverá para establecer su reino eterno. La gran tribulación es un periodo de sufrimiento sin precedentes que, según las Escrituras, ocurrirá antes del regreso de Cristo. Este tiempo de prueba y angustia es mencionado en pasajes como Mateo 24, 21-22, Daniel 12:1 y Apocalipsis. Jesús mismo advirtió que la gran tribulación sería un tiempo tan difícil que, si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría. En Mateo 24, 21-22, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto nos da una idea de la magnitud de los eventos que tendrán lugar durante este periodo. Será un tiempo de caos, persecución y sufrimiento a una escala nunca antes vista. En el libro de Daniel, el profeta también profetiza acerca de este tiempo de angustia. En Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Este pasaje sugiere que, aunque será un tiempo de gran sufrimiento, Dios protegerá a su pueblo durante este periodo. Apocalipsis describe en detalle los eventos que ocurrirán durante la gran tribulación. Este libro profético habla de plagas, guerras, desastres naturales y persecuciones que afectarán a toda la humanidad. En Apocalipsis 6-18, encontramos descripciones vívidas de los juicios que serán derramados sobre la tierra. Estos juicios incluyen los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, que representan diferentes formas de juicio divino sobre el mundo. Uno de los temas recurrentes en el libro de Apocalipsis es la resistencia de los creyentes durante la gran tribulación. En medio de este caos, habrá una gran persecución contra aquellos que sigan a Cristo. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Aunque será un tiempo de sufrimiento intenso para los cristianos, también será un tiempo de gran testimonio y fidelidad. Aquellos que permanezcan fieles a Cristo recibirán una recompensa eterna. Una de las figuras clave durante la gran tribulación es el Anticristo. Este personaje es mencionado en varios pasajes de las Escrituras, incluyendo 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13. El Anticristo será un líder mundial que se levantará en oposición a Dios y tratará de establecer su propio reino en la tierra. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A pesar de la oscuridad y el sufrimiento que caracterizarán la gran tribulación, los creyentes tienen la esperanza de que este tiempo será temporal. En Mateo 24, 29-30, Jesús promete que inmediatamente después de la tribulación, su regreso será visible para todos. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Este pasaje nos recuerda que, aunque la gran tribulación será un tiempo de sufrimiento sin precedentes, el fin de este periodo será la gloriosa segunda venida de Cristo. La gran tribulación también nos enseña sobre la soberanía de Dios. Aunque será un tiempo de caos y sufrimiento, nada sucederá fuera del control de Dios. Cada evento descrito en Apocalipsis está bajo su autoridad, y todo lo que suceda servirá para cumplir su plan redentor. Los creyentes pueden confiar en que, incluso en medio de la gran tribulación, Dios está trabajando para llevar a cabo su voluntad. En los últimos tiempos, la Biblia profetiza la aparición de dos figuras clave que desempeñarán un papel central durante la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta. Estas dos figuras son mencionadas principalmente en el libro de Apocalipsis, pero también hay referencias a ellos en las epístolas de Pablo y en las enseñanzas de Jesús. Ambos personajes están alineados con las fuerzas del mal y se opondrán directamente a Dios y a su pueblo. El anticristo es descrito como un líder mundial que surgirá en los últimos tiempos para establecer un gobierno global en oposición a Dios. En Apocalipsis 13, 5-6 se describe a esta figura. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El anticristo será un personaje carismático y poderoso, capaz de engañar a muchas personas, incluidas las naciones del mundo. El apóstol Pablo también advierte sobre el anticristo en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, donde lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. Pablo dice que este personaje se opondrá a todo lo que es de Dios y tratará de exaltarse a sí mismo como un Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este engaño será tan profundo que muchos seguirán al anticristo, creyendo en sus mentiras. Junto con el anticristo, aparecerá el falso profeta, quien servirá como su aliado y vocero. Apocalipsis 13, 11-12 describe al falso profeta como una bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. El falso profeta desempeñará un papel crucial en engañar a las masas y promover la adoración del anticristo como una figura divina. El falso profeta también tendrá el poder de realizar señales y prodigios, engañando aún más a la humanidad. En Apocalipsis 13, 13-14, leemos, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Estos milagros falsos llevarán a muchos a creer en el poder del anticristo y a adorarle como si fuera un dios. Una de las características más conocidas del reinado del anticristo es la imposición de una marca que todos deberán recibir para poder comprar o vender. Apocalipsis 13, 16-17 describe este evento, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca, conocida como la marca de la bestia, será un signo de lealtad al anticristo y su sistema global. Sin embargo, aquellos que se nieguen a recibir esta marca serán perseguidos y muchos sufrirán el martirio por su fe en Cristo. En Apocalipsis 14, 9-10 se advierte sobre el destino de aquellos que acepten la marca de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios.
Esta advertencia subraya la importancia de que los creyentes permanezcan fieles a Cristo, incluso en medio de la persecución y la presión para conformarse al sistema del anticristo. Aunque el anticristo y el falso profeta parecen tener gran poder durante la gran tribulación, su destino final está sellado. En Apocalipsis 19:20 leemos, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este pasaje nos asegura que, aunque estos dos personajes causarán gran sufrimiento y engaño, su derrota final está garantizada por el poder de Cristo. En conclusión, la gran tribulación no solo será un tiempo de caos y sufrimiento, sino también una poderosa demostración de la soberanía de Dios. Aunque el anticristo y el falso profeta surgirán para oponerse a Dios y engañar a la humanidad, su poder será temporal y limitado. Dios tiene el control absoluto de cada evento descrito en Apocalipsis y todo servirá para cumplir su plan redentor. A través de estos tiempos difíciles, los creyentes pueden confiar en que, a pesar de la persecución y las pruebas, Dios sigue estando en el trono y su voluntad prevalecerá. El destino final del anticristo y del falso profeta ya está sellado, serán derrotados y lanzados al lago de fuego. Esta promesa de la victoria de Cristo nos recuerda que, aunque el mal parezca triunfar por un tiempo, el plan de Dios nunca será frustrado. Por lo tanto, es crucial que los creyentes permanezcan firmes en su fe, rechazando el engaño del anticristo y la marca de la bestia, sabiendo que aquellos que perseveran hasta el final serán recompensados con la vida eterna. Este mensaje nos invita a confiar en la soberanía de Dios, incluso en los momentos más oscuros, y a mantener nuestra esperanza firme en la victoria final de Cristo. Mantente fiel, porque al final, Dios siempre prevalece. Si este tema te ha impactado y quieres seguir profundizando en las enseñanzas de la Biblia sobre los últimos tiempos, suscríbete al canal y comparte este mensaje con aquellos que buscan comprender el plan de Dios. Activa la campanita para no perderte los próximos estudios.